¿Te has preguntado alguna vez por qué seguimos riéndonos de los poderosos siglos después? El Lazarillo de Tormes, esa novela anónima del siglo XVI, no solo nos hizo reír, plantó la semilla de la crítica social a través del humor. Hoy, esa misma chispa se enciende en la poesía social contemporánea. ¿Qué tienen en común estos dos mundos? Prepárate para descubrirlo y ver la literatura como nunca antes. El Lazarillo de Tormes nació en una España donde la censura y la pobreza marcaban la vida cotidiana. Pero, ¿cómo burlarse del poder sin acabar en la hoguera? El autor anónimo usó la risa como escudo y espada. Cada capítulo es una burla sutil a la hipocresía de la época. Ese humor, disfrazado de inocencia, era en realidad una denuncia feroz. ¿Te suena de algo en la poesía actual? La ironía es el arma secreta del Lazarillo. Cuando el protagonista narra sus desventuras, no solo busca compasión, invita al lector a reírse de los que mandan. Esa ironía, que parece inocente, es en realidad un dardo envenenado contra la injusticia. Hoy, muchos poetas sociales usan la misma táctica. Disfrazan la crítica de humor para esquivar la censura y conectar con el público. ¿Por qué el humor funciona también como herramienta de denuncia? Porque desarma. El lector baja la guardia, se ríe y de repente se da cuenta de que está siendo testigo de una verdad incómoda. El Lazarillo lo sabía. Y los poetas sociales de hoy también. La risa es el caballo de Troya de la crítica. Entra sin permiso y deja huella. ¿Te atreves a mirar más allá de la carcajada? En el siglo XVI, la sátira era peligrosa. Criticar a la iglesia o a los nobles podía costarte la vida. Por eso, el Lazarillo esconde sus ataques bajo capas de humor. Hoy, aunque la censura es diferente, muchos poetas sociales siguen usando la risa para decir lo que no se puede decir abiertamente. El humor es su refugio y su altavoz. ¿Quién dijo que la poesía no podía ser subversiva? El Lazarillo no solo critica a los poderosos, también se ríe de sí mismo. Esa autocrítica es clave en la poesía social actual. Los poetas no se colocan por encima del pueblo, sino que se muestran vulnerables, humanos. El humor autocrítico crea empatía y rompe barreras. Nos recuerda que todos, incluso los que denuncian, somos parte del mismo juego social. ¿No es eso lo que nos une? ¿Sabías que muchos versos actuales esconden referencias directas a El Lazarillo? Poetas como Elvira Sastre o Eskandar Al-Ghed han citado la obra en sus textos. No es casualidad. El humor pícaro y la denuncia social siguen siendo una fórmula poderosa. La literatura es un diálogo entre siglos y la risa es el idioma común. ¿Cuántas veces has leído un poema y has sentido ese guiño secreto? El humor en El Lazarillo es universal porque habla de hambre, de injusticia, de supervivencia, temas que, siglos después, siguen presentes en la poesía social. Cuando un poeta actual ironiza sobre la precariedad o la desigualdad, está usando la misma herramienta que el autor anónimo. La risa, en el fondo, es un grito de resistencia. ¿Te has reído alguna vez para no llorar? Eso también es poesía. La estructura del Lazarillo, con episodios breves y llenos de giros, se parece mucho a los poemas cortos y directos de hoy. Cada aventura es como un microcuento, una escena que deja huella. Los poetas sociales han aprendido a condensar la crítica en pocas palabras, igual que el Lazarillo lo hacía en sus andanzas. Brevedad, ingenio y humor. La receta sigue funcionando siglos después. ¿Y si te dijera que la censura nunca desapareció del todo? Hoy, muchos poetas sociales usan el humor para esquivar la autocensura y las críticas en redes. Igual que el Lazarillo, camuflan la verdad entre bromas. La sátira es su escudo contra la intolerancia. Así, la poesía se convierte en un espacio de libertad, donde la risa es la mejor defensa. ¿Te atreves a leer entre líneas? El Lazarillo fue pionero en mostrar la miseria sin tapujos, pero siempre con una sonrisa. Esa mezcla de crudeza y humor es la esencia de la poesía social actual. Los poetas no ocultan la realidad,
pero la envuelven en ironía para que duela menos y llegue más lejos. La risa es el envoltorio de la verdad incómoda. ¿No es genial cómo la literatura puede transformar el dolor en arte? ¿Por qué seguimos leyendo El Lazarillo en pleno siglo XXI? Porque su humor sigue siendo actual. La ironía con la que retrata a los poderosos es la misma que usan los poetas sociales para hablar de políticos, banqueros o influencers. La sátira no pasa de moda, se adapta a los tiempos. Cada generación encuentra nuevas razones para reírse de los que mandan. ¿Cuál es la tuya? El humor en la poesía social no es solo una herramienta, es una forma de supervivencia. Cuando la realidad aprieta, la risa libera. El Lazarillo lo sabía, y por eso nunca pierde el ingenio, ni siquiera en los peores momentos. Los poetas actuales heredan esa actitud, reírse del dolor para no dejarse vencer. La poesía, así, se convierte en refugio y trinchera. ¿Te has refugiado alguna vez en un verso? ¿Sabías que la palabra pícaro nació con El Lazarillo? Hoy, muchos poetas sociales se consideran herederos de esa tradición. El pícaro es el que sobrevive con ingenio, el que se burla de las normas para denunciar lo absurdo. La poesía social recoge ese espíritu rebelde y lo actualiza. La risa, en este contexto, es un acto de rebeldía. ¿Te atreves a ser un poco pícaro también? El Lazarillo utiliza el humor para sobrevivir, pero también para desenmascarar a los hipócritas. Esa doble función es clave en la poesía social actual. Los poetas no solo buscan hacer reír, quieren que el lector vea la verdad detrás de la máscara. La sátira es un espejo deformante que revela lo que otros ocultan. ¿Te has visto reflejado alguna vez en un verso irónico? ¿Qué tienen en común un mendigo del siglo XVI y un joven precario de hoy? Más de lo que imaginas. Ambos usan el humor para sobrellevar la adversidad. El Lazarillo y la poesía social actual comparten esa mirada irónica sobre la vida. La risa es el hilo invisible que une generaciones. Cuando todo parece perdido, un chiste puede ser la mejor respuesta. ¿No crees que la historia se repite? El Lazarillo esconde su crítica en anécdotas aparentemente inocentes. Los poetas sociales hacen lo mismo. Cuentan historias cotidianas que en realidad son denuncias disfrazadas. El humor es la clave para que el mensaje llegue sin levantar sospechas. Así, la poesía se convierte en un juego de pistas, donde cada risa es una pista hacia la verdad. ¿Te animas a descifrar el código? ¿Por qué la poesía social actual sigue recurriendo al humor? Porque es la forma más eficaz de conectar con el público. La risa crea comunidad, rompe el hielo y abre la puerta a la reflexión. El Lazarillo lo sabía. Un buen chiste une más que 1000 discursos. Los poetas de hoy lo aplican en cada verso. La poesía, así, se convierte en un espacio compartido. ¿Te apuntas a la conversación? El humor en El Lazarillo es también una forma de resistencia. Cuando todo está en contra, la risa es el último refugio. Los poetas sociales lo han entendido. Sus versos son trincheras donde el ingenio es la mejor arma. La poesía se convierte en barricada y el humor en escudo. Así, la literatura no solo entretiene, también protege. ¿Te has sentido alguna vez protegido por una carcajada? ¿Sabías que el Lazarillo fue prohibido durante siglos? Su humor era demasiado peligroso para el poder. Hoy, la poesía social sigue incomodando a quienes mandan. La risa, cuando es inteligente, puede ser más subversiva que cualquier protesta. Por eso, los poetas actuales no renuncian al humor. Lo convierten en su bandera. ¿Te atreves a desafiar al poder con una sonrisa? El Lazarillo y la poesía social comparten un objetivo: despertar conciencias. Pero lo hacen sin sermones, sin moralinas. Prefieren la risa, la ironía, el guiño cómplice. Así, el mensaje llega más lejos y cala más hondo. La literatura se convierte en un juego de inteligencia, donde el lector es parte activa. ¿Te gusta que te desafíen con una sonrisa? ¿Por qué el humor es tan eficaz en la denuncia social?
porque permite decir lo indecible sin ofender. El Lazarillo lo demostró hace siglos, y los poetas actuales lo confirman. La risa es un lenguaje universal que atraviesa fronteras y épocas. Cuando un verso irónico te hace pensar, la literatura cumple su función más profunda. ¿Has sentido alguna vez ese cosquilleo incómodo tras una carcajada? El Lazarillo enseña que el humor puede ser un acto de valentía. Reírse de los poderosos, de la miseria, de uno mismo, es desafiar el orden establecido. Los poetas sociales heredan ese coraje y lo actualizan en cada verso. La poesía se convierte en un espacio de libertad, donde la risa es la llave que abre todas las puertas. ¿Te atreves a cruzar ese umbral? ¿Sabías que muchos poetas sociales actuales han sido censurados por su humor? Igual que el Lazarillo, han tenido que buscar formas ingeniosas de burlar la vigilancia. La sátira es su pasaporte a la libertad. Así, la poesía se convierte en un territorio sin fronteras, donde la risa es la contraseña. ¿Te atreves a usarla para entrar en el club de los inconformistas? El Lazarillo y la poesía social demuestran que el humor es memoria. Cada chiste, cada ironía, es un recordatorio de lo que no debe repetirse. La literatura se convierte en archivo de la resistencia, donde la risa es la mejor forma de no olvidar. Así, el pasado y el presente dialogan en clave de humor. ¿Te animas a ser parte de esa memoria colectiva? ¿Por qué la poesía social actual sigue inspirándose en el Lazarillo? Porque su humor es atemporal. La ironía, la sátira, la burla inteligente nunca pasan de moda. Cada generación encuentra nuevas formas de reírse del poder y de sí misma. Así, la literatura se renueva sin perder su esencia. ¿Te atreves a buscar el Lazarillo que hay en ti? El humor en la poesía social es también una invitación a la acción. Reírse de la injusticia es el primer paso para cambiarla. El Lazarillo lo sabía. Cada carcajada era un acto de rebeldía. Los poetas actuales lo aplican en sus versos, animando al lector a no conformarse. La risa, así, se convierte en motor de cambio. ¿Te animas a transformar la realidad con una sonrisa? ¿Sabías que el humor puede ser terapéutico? El Lazarillo lo demuestra. Reírse de la desgracia ayuda a sobrellevarla. Los poetas sociales lo han entendido y lo aplican en sus textos. La poesía se convierte en medicina para el alma, donde la risa es el mejor remedio. Así, la literatura sana heridas invisibles. ¿Te has curado alguna vez con un buen verso irónico? El Lazarillo y la poesía social nos enseñan que el humor es una forma de inteligencia. Reírse de lo absurdo, de lo injusto, de uno mismo, es ver el mundo con otros ojos. La literatura, así, se convierte en una escuela de vida. Cada verso irónico es una lección de lucidez. ¿Te atreves a aprender riendo? ¿Por qué el humor une tanto a los lectores? Porque crea complicidad. El Lazarillo y los poetas sociales lo saben. La risa es un pacto secreto entre autor y público. Así, la literatura se convierte en un espacio de encuentro, donde todos somos cómplices de la ironía. ¿Te apuntas a este pacto literario? ¿Por qué el humor del Lazarillo sigue resonando en la poesía social actual? Porque la risa es eterna. Cambian los tiempos, cambian los problemas, pero la ironía sigue siendo el mejor antídoto contra la injusticia. Así, la literatura se renueva y resiste. ¿Te atreves a reírte del mundo para cambiarlo?